Hay películas como esta que llegan en momentos tan específicamente políticos que hasta parece una especie de conspiración por parte de Hollywood, lo cual probablemente sí lo es. Bienvenidos, bienvenidas a Cineconflicto, yo soy Pablo Robles y hablemos de Una batalla tras otra, la nueva película de Paul Thomas Anderson. ¿Quién es Paul Thomas Anderson? Al menos que hayas vivido abajo de una piedra desde los últimos 30 años, o de plano no conozcas el nombre de uno de los mejores directores en la historia de Estados Unidos, Paul Thomas Anderson es un director nacido en 1970 en Studio City, un director que pareciese que no tiene un estilo en cuanto a sus películas, porque cada una de ellas es muy diferente a la anterior. Antes de haber hecho esta película de Una batalla tras otra, hizo Licorice Pizza, que es una película completamente distinta a lo que es esta película. Y antes de eso hizo El hilo fantasma, que es todavía más diferente, pero que sigue siendo preciosa. Entonces Paul Thomas Anderson, aunque sí tiene ciertos temas involucrados en sus películas, no todas son iguales a las anteriores. Y creo que esta película saca una faceta de Paul Thomas Anderson que nunca habíamos visto. Estudió cine en la Universidad de Nueva York, pero dice la leyenda que solamente llegó a ir 2 días a la escuela. Su primera película es Hard Eight de 1996, pero digamos que su gran salto a la fama es Boogie Nights, la cual hizo en 1997 y es una película sobre el mundo del cine para adultos, protagonizada por lo que probablemente es la mejor actuación de toda la carrera de Mark Wahlberg, aparte de Ted, que como mero dato curioso, Leonardo DiCaprio iba a protagonizar en ese entonces esa película, pero decidió escoger el papel de Titanic, cosa que obviamente fue la mejor decisión que pudo haber tomado en su vida. Y ahora, muchos de años después, Leonardo DiCaprio por fin pudo trabajar con Paul Thomas Anderson para esta película que se llama Una batalla tras otra, que además está protagonizada por Benicio del Toro, Regina Hall, Sean Penn, Chase Infinity y Teyana Taylor, y está basada en una novela que se llama Vineland del autor Thomas Pynchon, espero haberlo pronunciado bien, que no es la primera vez que adapta una novela de este autor, porque antes había hecho Inherent Vice, que es protagonizada por Joaquin Phoenix, que ya había sido una novela de este mismo autor y que Paul Thomas Anderson llevó a la pantalla grande. Pero tanto esa película como esta, aunque sí están basadas en la novela, son escritas las películas por Paul Thomas Anderson, que ha escrito absolutamente todas sus películas. Una película que tardó 20 años en terminar de escribir y que por fin lo hizo y pudo realizarla, y que queda como anillo al dedo porque tiene una carga política impresionante, de la cual ya hablaremos más a fondo. ¿Y de qué trata Una batalla tras otra? Aquí seguimos la historia de Bob, que es el personaje de Leonardo DiCaprio, el cual pertenece a un grupo revolucionario que su misión es acabar con todo el régimen fascista que existe en un Estados Unidos aparentemente distópico, que no está tan distópico, de hecho es como un acercamiento a un par de años atrás para Estados Unidos. El personaje de Leonardo DiCaprio es una especie de maestro de las explosiones y su chamba es básicamente explotar todo después de que terminan de hacer uno de sus famosos atracos. Son un grupo de justicia social que se encarga de ayudar a los que menos tienen y ayudar a las personas marginadas. Y de manera muy específica se encargan y se preocupan por ayudar muchísimo a personas migrantes que están siendo deportadas de Estados Unidos hacia sus respectivos países. Por eso va mi comentario de que esta película llega en momentos específicamente políticos para Estados Unidos y para el mundo, porque toda la película es un llamado a la revolución. El personaje de Leonardo DiCaprio empieza a tener una relación con el personaje de Teyana Taylor, y estos dos personajes empiezan a tener una relación, y aquí es cuando aparece nuestro antagonista, que para mí es el mejor personaje de toda la película, que es Sean Penn, un personaje blanco, racista, misógino, que básicamente se va a dedicar a cazar a este grupo, y que también mantiene una relación con el mismo personaje que está manteniendo la relación el personaje de Leonardo DiCaprio. El punto de todo esto es que Leonardo DiCaprio termina teniendo una hija con este otro personaje, y como ella no termina de tener la madurez para poder dejar todo el grupo revolucionario atrás, Leonardo DiCaprio decide salirse para vivir una vida con su hija. El problema es cuando 16 años después aparece nuevamente este coronel que les estaba haciendo la vida imposible, y separan al personaje de DiCaprio con el personaje de su hija, que es el personaje interpretado por Chase Infinity. La película básicamente es del personaje de Leonardo DiCaprio tratando de encontrar nuevamente a su hija, pero como es Paul Thomas Anderson, tenemos un montón de tramas sucediendo en todas las direcciones posibles. Ok, ya pueden ver que esta película está cargada de un montón de peso político. Es fácilmente la película más política de Paul Thomas Anderson, eso sin duda. Pero no se trata de esta película densa y dramática como Civil War, que todo el tiempo te está tratando de decir estas son las consecuencias de cómo ha sido el camino de Estados Unidos en los últimos años, sino que es una película que, aunque sí tiene su peso dramático, todo el tiempo está girando en torno a la sátira, a la comedia y un poco de ese humor ácido tan característico de Paul Thomas Anderson. Es una película que tiene estas situaciones que van escalando conforme va avanzando la película, pero todo lo hace de una manera muy irónica. De hecho, si nos fijamos, realmente el personaje de Leonardo DiCaprio no hace absolutamente nada en toda la película, porque es un personaje al que todo le sale mal. Realmente el punto
punto A y el punto B al que llega DiCaprio es básicamente el mismo al principio y al final de la película. No tiene ni siquiera un desarrollo de personaje donde aprenda la lección, simplemente es él buscando a su hija. Pero es una película desenfrenadísima que dura 2 horas 40 minutos y que se sienten como 25. Bueno, tal vez estoy exagerando un poco, pero sí se siente como una película que fluye de una manera muy natural, muy rápida y sabe a lo que va. Hay un momento en esta película que deberían ya estar enmarcando en los libros de historia porque va a tener una de las cosas más analizables que hemos tenido en los últimos años y obviamente tenía que venir de un director como él. Es una secuencia de persecución en donde en vez de ver a los coches persiguiéndose uno atrás del otro, lo que vamos a ver es un paisaje desértico donde la carretera está encurviada, como sube y baja, y lo que vamos a ver es como uno de los carros sube y luego el otro lo sigue atrás en la misma curva y luego vuelve a bajar y luego lo vuelve a subir. No lo puedo describir en palabras porque esa sensación de llegar a ese punto, de llegar a ese momento en esa escena es simplemente brutal, simplemente tenso, y vas a estar con así al filititito del asiento viendo ese gran momento que me parece una decisión de dirección impresionante. Es una película muy punk en muchos sentidos. Desde de dónde viene el personaje de Leonardo DiCaprio y cómo el personaje de su hija termina obteniendo toda esta pureza y toda esta necesidad de revolución para poder cambiar el mundo tal y como es. Que todos los personajes tienen este anhelo de cambiar las cosas, excepto por el personaje de Sean Penn, que ese sí es un personaje que es malo, muy maloso durante toda la película, incluso cuando crees que ya se redimió como personaje. Hay un momento en la película donde están en una especie de espacio que pertenece a un grupo de migrantes y que llegan un montón de policías a agarrar a todas las personas que pueden en ese lugar, y donde vemos al personaje de Benicio del Toro siendo como este gran hermano de toda esa comunidad que ayuda a escapar, y que la película ni siquiera trata al 100% de las migraciones, ni las deportaciones, ni nada de eso, pero al ser una especie de reflejo de lo que es Estados Unidos en general, pues es un momento que tiene muchísimo peso. Vemos como no solamente el sensei es el sensei de Leonardo DiCaprio, es el sensei de todos los que están ahí y la voz en la que todo el mundo confía. Y al mismo tiempo, una de las cosas que construyen al personaje de Sean Penn es que él también pertenece a su propia comunidad, o al menos está tratando de encajar en su propia comunidad, en donde todo este grupo de supremacía blanca lo está tratando de recibir, pero antes tiene que pasar ciertas pruebas. Una de ellas, y este es como un plot de la película, involucra al personaje de Leonardo DiCaprio, a su hija y a su esposa, y ciertos sucesos que pasaron 16 años antes. Y es ahí donde regresa el personaje Sean Penn a la historia, porque es donde trata de sacar esos cabos sueltos que quedaron hace 16 años y poder cumplir con la misión que le están dando para poder pertenecer a esta comunidad. Tanto el personaje de Sean Penn como los personajes que aparecen en esta dichosa comunidad de Navidad es un grupo de personas que básicamente quiere que en Estados Unidos haya simplemente americanos y personas de raza pura, no mestizos, no migrantes, no nada. Y esto mismo de la ironía de los personajes está planteado en el personaje de Sean Penn, porque son ciertas acciones que comete al principio de la película lo que te hace pensar que realmente no está tan encasillado y tampoco está tan casado con la idea de que todos tienen que ser blancos, pero que al mismo tiempo tiene tan comprada la idea que es capaz de llegar hasta lo impensable con tal de poder cumplir su misión. No solamente como personaje me parece que está bien escrito, la actuación de Sean Penn sí es una de las mejores que he visto en toda su carrera. Y al igual que todas las películas de Paul Thomas Anderson, existe en su propio universo. De hecho, la película ni siquiera tiene un tiempo-espacio específico, simplemente empieza y luego está el salto de 16 años después, aunque no sepas específicamente en qué momento de la historia está sucediendo, lo cual lo hace atemporal, y aunque puede ser en cualquier espacio-tiempo en la historia de Estados Unidos, resuena mucho con lo que está sucediendo actualmente, pero que también resuena mucho con lo que ha pasado en otros años anteriores y hace mucho. Es una ficción que de ficción no tiene tanto. Antes de que saliera la película, había mucha conversación de que Leonardo DiCaprio se iba a ganar el Oscar y que Leonardo DiCaprio iba a dar la mejor actuación de su carrera y que iba a tener su segundo Oscar por esta película. Yo no creo, aunque sí lo hace increíblemente bien. Su personaje no me parece tanto, por lo mismo de que es un personaje que está hecho para acompañar a la película, para llegar del punto A al punto B y que haya un poco más de trama, pero su actuación está bien. Sí tiene sus profundidades, sí tiene sus construcciones como personaje, pero tampoco me parece un personaje para ganar el Oscar como lo es el personaje Sean Penn, que fácilmente lo veo ganando mejor actor de reparto este año en los Oscars. Pero siendo realistas, pocas son las malas actuaciones que existen bajo la dirección de Paul Thomas Anderson. Tiene tensión, tiene mucho ritmo, tiene este toque político, tiene este toque de comedia, lo tiene todo en una película que es una película muy completa y que por los temas que trata y la manera que los está retratando, sí me parece que es de las mejores películas que hemos tenido en este 2025. Y bueno, para mí Sinners también entra como una de las mejores películas del año y comparten un poco esta carga política que al mismo tiempo lo está combinando con otros géneros. No necesita ser un drama súper pesado donde nos muestren cómo es la realidad del mundo, tampoco necesitan ser una película como Civil War que tenga que ser este futuro distópico no tan lejano, sino que una historia sobre un ex revolucionario que está tratando de tener una vida normal se convierte en una película con muchísima fuerza política y una gran carga social. Insisto también en que es una película muy divertida, o sea, no es esta película pesada, densa, dramática que todo el tiempo te va a querer hacer llorar y todo el tiempo te va a querer decir esto está mal
y el mundo está mal. No es esa clase de película. Y me gustó ver a Paul Thomas Anderson en esta faceta tan revolucionaria, tan punk y tan grito de vamos a defendernos de aquello que nos está oprimiendo. Es en conclusión una gran película, una de las mejores películas de este 2025 y sin duda una de las mejores películas de Paul Thomas Anderson. Sí le pongo su 10 de 10 cerradito, si quiero volverla a ver, si quiero vivirla en IMAX para poderla ver en VistaVision, porque la película fue grabada en VistaVision, aunque no tengamos en México ninguna pantalla IMAX que pueda replicar lo que es los 70 milímetros. Y no necesita gustarte ninguna película de Paul Thomas Anderson, no necesitas haber visto todo su cine para entender las películas, por lo mismo de que todas sus películas son historias y piezas individuales que funcionan en su propio universo y que cada una tiene una narrativa completamente diferente dependiendo del tono de cada una de sus películas. No se le puede pedir más a uno de los mejores directores que hemos tenido en los últimos 40 años. Y sí, a mí me gustó mucho. Muchísimas gracias por haber visto este video. Yo soy Pablo Robles. No olvides seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como @soypablo_robles en todos lados. Darle like, compartir, suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando a mí se me ocurra subir uno de estos. De nuevo, muchísimas gracias por haber visto este video. Nos vemos cuando vuelva a subir otro de estos. Adiós.